Luego de casi 40 años de existencia, el movimiento ecologista buscó y sigue buscando un equilibrio con la naturaleza. La voz que una vez se alzó para defender el ambiente es la que hoy se eleva para defenderse de las agresiones. Nuestro programa deja hoy constancia de que, al igual que la naturaleza, los grupos defensores de ella reciben ataques que enfrentan día a día y que sus principios e ideas son la roca que les sostiene para continuar. Según algunos ecologistas, gran parte de la presión ejercida sobre movimientos sociales, sindicales y entre ellos el movimiento ecologista es alimentada por herramientas legales que penalizan delitos comunes como las injurias y calumnias. Quiero mencionar la forma de presión de la amenaza de demandarte por andar diciendo cosas que no son correctas y dejarte sin nada, como le pasó a don Carlos Arguedas. Murió con la angustia de un juicio que nunca llegó, pero que fue una amenaza permanente, latente en su vida. A pesar de las demandas contra los defensores del ambiente, una gran mayoría de los costarricenses respaldan las luchas ambientales y su causa. Como mencionan algunos ecologistas, los mecanismos de presión y amenaza que hay en Costa Rica ni siquiera son comparables a los que hay en otros países, en los que las personas son acusadas de crímenes y por ello son condenados a la muerte o simplemente desaparecen en situaciones confusas. Nunca se ha podido comprobar que algún ecologista que haya muerto o haya sido amenazado sea porque tenga alguna causa terrorista o algún tipo de vinculación con algún grupo violento. Con respecto a la relación de Costa Rica con otros países sobre el tema de la presión sobre los ecologistas, nosotros no estamos soportando en este momento muertes, asesinatos claros y directos como los que se están viendo en otros países. Pero en Costa Rica existen casos en los que ni siquiera se ha iniciado un proceso legal, donde algunos grupos con intereses políticos o económicos recurren a la amenaza directa. Bueno, varias veces me han amenazado, incluso hasta delante de jueces, pero yo lo que hago es reírme. Nuestra oficina fue accedida brutalmente, perdiéndose en documentos, desbaratando lo que los dejaron ahí, y no satisfechos con eso, 3 días después fui amenazado de muerte. También se han recibido amenazas. Me acuerdo cuando estábamos luchando estábamos denunciando varios actos en donde se estaban secando los humedales de Refugio de Vida Silvestre Candoca Manzanillo, recibimos amenazas de muerte. Cuando uno se mete en este tipo de luchas, sabe que obviamente va a molestar los intereses de un grupo muy poderoso. Una de las acciones más graves que se cometió contra el movimiento ecologista en Costa Rica fue la misteriosa muerte de Óscar Fallas, María del Mar Cordero y Jaime Bustamante, miembros de la Asociación Ecologista Costarricense AECO en 1994, quienes en ese entonces llevaban a cabo una campaña para evitar que la empresa Stone Forestal instalara un muelle astillero en el frágil ecosistema del Golfo Dulce, un caso extremo que afortunadamente no se repite desde entonces en el movimiento ecologista. Óscar era director ejecutivo de la ECO y en ese momento también era presidente de la junta directiva de la ECO. María del Mar era la directora de campaña, se había dirigido toda la campaña contra la Stone Forestal en la península de Osa. Las personas que estaban vinculadas a esa empresa eran personas que pertenecían a grupos anticomunistas en este país, ¿verdad? Yo no puedo hacer acusaciones directas en este momento, pero por supuesto que nosotros sí pensamos que eso fue un golpe relacionado con los intereses que ellos estaban tocando, que ellos lograron tocar. Yo creo que el episodio más grave que ha tenido Costa Rica en cuanto a amenazas y amenazas consumadas contra ecologistas fue la muerte o asesinato no probado de los 3 ecologistas que murieron en Guadalupe en una casa incendiada y después la muerte de otro ecologista. Y digo amenazas consumadas porque no es casual que en un contexto como el que se discutía sobre el Stone Forestal en aquellos años en Costa Rica sucediera lo que sucedió.